Buenas tardes, estaremos hablando detrás de la dispensación sobre regencia de farmacia y medicamentos. Bienvenidos a este podcast donde exploraremos el mundo de la regencia de farmacia y los medicamentos de dispensación. En este episodio nos sumergiremos en las historias y experiencias de regentes de farmacia y farmacéuticos y pacientes que dependen de profesionales para obtener medicamentos que necesitan. Desde la dispensación de medicamentos hasta la gestión de inventarios y la educación del paciente, cubrimos todos los aspectos de la regencia de farmacia y su impacto en la salud pública. Nuestros invitados comparten sus conocimientos y experiencias. Nosotros nos esforzaremos por ofrecer contenido relevante y útil para nuestros oyentes. Es un viaje detrás de la dispensación donde exploraremos los desafíos y oportunidades que tiene un regente y medicamentos de dispensación. Esperamos que disfrutes el podcast. Buenas tardes, en este episodio entrevistaremos a la profesora Cristina y haremos unas preguntas. ¿Qué principios éticos deben guiar la práctica de los regentes de farmacia en la dispensación de medicamentos? Bueno, muy buenas tardes. Los principios éticos en la dispensación es verificar cuál es la condición de venta de los productos farmacéuticos. Si el producto farmacéutico tiene condición de venta o fórmula médica, valga la redundancia, se debe solicitar siempre la prescripción médica y ceñirse a esa prescripción, es decir, si la prescripción está en nombre comercial, se debe dispensar el nombre comercial. Si la prescripción está en nombre genérico, se debe dispensar el nombre genérico. No se debe cambiar la forma farmacéutica ni la concentración. Debe ser exacto como el médico lo prescribe. Se debe tener en cuenta también las recomendaciones del médico y verificar que la prescripción cumpla con la normativa vigente, el decreto 780 del 2016. Si el medicamento es venta libre, eso ya hace parte de nuestra responsabilidad y nuestra ética, porque un medicamento venta libre también tiene contraindicaciones, advertencias y puede generar graves problemas a la salud si no está recomendado por el médico. Entonces es dar a conocer a ese usuario que estos medicamentos venta libre son medicamentos que se venden en cualquier establecimiento, no sea farmacéutico, también puede ser en almacenes de cadena, en la carnicería, en la tienda, ¿cierto? Allí podemos encontrar todo este tipo de medicamentos, pero que también existe ese riesgo. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas pueden tomar para asegurar que los medicamentos se almacenen en condiciones adecuadas? Bueno, para garantizar que los productos farmacéuticos, no solo los medicamentos, sino además productos farmacéuticos se almacenen de manera adecuada, es verificar la condición de almacenamiento que declara el laboratorio fabricante, donde lo declara en su etiqueta. Entonces es garantizar esas condiciones, que si el medicamento es termolábil, almacenarlo en cadena de frío de 2 a 8 grados Celsius, que si es a temperatura ambiente se va a almacenar en un ambiente fresco, seco y bajo unos registros de temperatura y humedad para garantizar ese almacenamiento. Si el producto es fotosensible, garantizar que no esté expuesto a la luz, ya sea natural o artificial. También tenemos que tener en cuenta en el almacenamiento de productos farmacéuticos que debemos de tener unos planes de contingencia, ya sea para medicamentos termolábiles. Si no tenemos energía eléctrica en el establecimiento, ¿qué hacer? O sea, siempre tener un plan A, B y C. Igual con el almacenamiento de los productos, si se nos presenta una humedad en un área del establecimiento farmacéutico, ¿cuál es nuestro plan de contingencia? O si los rangos de temperatura y humedad están fuera de especificaciones, ¿qué hacer ante esta situación? Es supremamente importante tener esto documentado y no solo documentado, porque en el papel todo queda muy bonito,
sino que tenerlo contundente, o sea, que yo sí lo pueda demostrar y lo pueda hacer, o sea, que yo lo tenga ahí a la mano. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo se puede gestionar de manera efectiva el inventario de medicamentos en una farmacia? Bueno, para gestionar un buen inventario, para tener un inventario efectivo, tenemos que garantizar primero el primer método, que es el de selección. Si yo garantizo un buen método de selección, puedo generar un buen método de adquisición para tener un buen inventario. Ese inventario se construye desde una buena adquisición. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo unas compras eficientes, yo no voy a tener sobrantes en el establecimiento farmacéutico, porque realmente estoy haciendo una evaluación de cuál es el consumo histórico que necesita ese establecimiento. ¿Se pueden presentar situaciones? Sí, pero si yo realizo una buena evaluación de proveedores, si yo realizo una buena compra, no voy a tener inconvenientes con el inventario. Y ya en cuanto al manejo del inventario, también tengo que tener en cuenta un buen almacenamiento para no generar pérdidas en ese inventario como productos vencidos para llegar a desnaturalización, que ahí ya estoy generando una pérdida. Las averías, ¿cierto? Entonces ahí tengo que tener en cuenta un buen almacenamiento para que no se generen esas averías y tener unos buenos acuerdos comerciales con los proveedores en caso de que el producto no cumpla en el momento de la recepción, hacer una oportuna devolución y así tener un inventario real, sin pérdidas económicas para el establecimiento farmacéutico. Bueno, profe, muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan bonita y estas preguntas tan importantes. Ahora nos encontramos con el profesor Edwin, que es profesor de anatomía y farmacología y es químico farmacéutico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Osorio, químico farmacéutico, instructor del CENI. Les vamos a hacer unas preguntas sobre cómo él, como químico farmacéutico, resolvería algunos problemas mediante la farmacia y cosas relacionadas. Profe, ¿usted cómo resolvería los problemas del paciente cuando no entiende bien la información sobre su medicamento, como dosis, horarios o las interacciones? Bueno, como regente de farmacia o químico farmacéutico, en el momento de la dispensación es el momento en el cual el farmacéutico interactúa con el paciente y debe buscar estrategias para hacerse entender en todo lo relacionado con el uso adecuado de medicamentos. Cuando el paciente no logra comprender la información, se requiere buscar estrategias didácticas, como por ejemplo el uso de videos, de imágenes y por último una pregunta clave para hacerle al paciente diciéndole si la información que se le brindó fue clara y preguntarle de nuevo la información que le di para asegurarnos que él sí comprendió. Listo, profe. ¿Y cómo debería actuar un regente de farmacia cuando detecta una prescripción con posibles errores, como dosis inadecuada o medicamento contraindicado? La actuación acá debe ser acorde con la normatividad legal vigente para Colombia relacionada con los servicios farmacéuticos. ¿Y qué estrategias puede implementar un regente de farmacia para evitar problemas frecuentes como la falta de stock, medicamentos vencidos o confusión entre presentaciones similares? Bueno, estos problemas se resuelven teniendo muy presente todos los procesos generales del servicio farmacéutico. Para la falta de stock es haciendo un buen proceso de adquisición, teniendo en cuenta todos los proveedores, los tiempos de reposición, las cantidades mínimas a pedir, los stocks y teniendo también un adecuado listado básico de medicamentos que le permita hacer todas estas cosas.
Aquí con el profesor Edwin Osorio para hacer las preguntas. Profe, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un regente de farmacia al garantizar el uso racional de los medicamentos en los pacientes? Bueno, el uso racional de los medicamentos es un factor clave para lograr el objetivo terapéutico. Un paciente debe usar adecuadamente el medicamento y es responsabilidad del regente de farmacia o la persona que hace dispensación brindar la información relacionada con su uso adecuado. Esa información se encuentra en la información de farmacología, en todo lo que son indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y demás aspectos claves en el uso de los medicamentos. Profe, a través de su experiencia, ¿cómo impactan las presiones administrativas y la alta demanda de usuarios en la calidad de la dispensación? Y la dispensación es un proceso que requiere que haya tiempo, que haya un espacio adecuado, lo cual no se da en todos los servicios farmacéuticos o establecimientos farmacéuticos donde se hace. Es muy importante que para hacer dispensación haya un lugar apropiado, y cuando son lugares que bastante concurridos se dificulta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se requiere privacidad por parte del paciente para que él pueda contar todo lo relacionado con su tratamiento. Pero ya para concluir, ¿de qué manera la actualización constante de normatividad y nuevos medicamentos influyen en el ejercicio diario del regente de farmacia? Realmente los cambios en la normatividad pueden llegar a afectar porque los cambios constantes hacen que las personas tengan que estar cambiando. Afortunadamente en nuestro país no ha habido muchos cambios en la normatividad. Tenemos la misma normatividad desde el 2005 que simplemente cambió de nombre en el 2016 al derogarse el decreto 2200 del 2005 y pasar al decreto 780 del 2016. Entonces, el que no haya muchos cambios normativos favorece de cierta manera. Sin embargo, sí es importante estarse haciendo actualizaciones normativas para poder seguir brindando toda la información necesaria para los usuarios y seguir cumpliendo desde la dispensación en todos estos aspectos normativos. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ahora nos encontramos con la regente Verónica que me va a ayudar a responder esas preguntas. Bueno, ¿qué herramientas de comunicación puede utilizar un regente de farmacia para asegurarse de que el paciente comprenda correctamente la información sobre el uso de sus medicamentos? Vale, vea. La mejor información que uno le puede brindar a un paciente es de cierta forma como ponerse al nivel. Usted sabe que por zonas o por barrios o ya sea que la droguería esté en un alto o en un bajo nivel, todas las personas se expresan de manera diferente, ¿cierto? Entonces uno lo que debe tratar es que con las palabras propias, no ser tan técnico, explicarle el uso, la fecha, que sí sea el adecuado, cómo se lo debe tomar. Entonces, para uno verificar que el paciente sí le entendió, uno lo primero que le dice, sí me entendió, por ejemplo, le va a vender una losartán, sí me entendió cada cuánto se debe tomar esa, entonces ya ellos le responden a uno. En caso tal pues de que el paciente no entienda o así, porque de hecho hay personas que vienen que son mayores de edad que dicen, ¿cómo? Es que no entiendo. Muchas veces uno puede recurrir, por ejemplo, a marcárselos con una cinta o con un papelito, escribirles esta tal hora, o esta es para esto y esta es para esto. ¿Cómo más? También pues muchos piden ayuda que le manden pues como por medio de WhatsApp explicándoles cada una de las cosas. Es más o menos como así, o sea, como ponerse de tú a tú con el usuario. No sé si me entendió. ¿Qué protocolos debe seguir un regente de farmacia para reportar y corregir errores de prescripción detectados ante la dispensación?